Hola, en esta ocasión hablaremos sobre fiscalización y determinación. Comencemos. Hablemos sobre fiscalización. Primero que todo debemos aclarar que para la ponencia utilizamos el Código Orgánico Tributario, el cual fue reformado el 18 de noviembre de 2014, según la Gaceta Oficial número 6152. La fiscalización no es más que un procedimiento utilizado por la Administración Tributaria sobre los contribuyentes para la determinación del oficio de la obligación tributaria, en nuestro caso Venezuela, llamado señal. Este proceso está regulado desde el artículo 182 al 209 del Código. Lo que busca es cuantificar el importe de los tributos y compararlo con el calculado y declarado por el contribuyente. De esta manera, controlar el cumplimiento tributario para evitar la defraudación. Esto está establecido en el artículo 131, numeral 2. El proceso de fiscalización tiene ciertas características, como lo son la frecuencia. Pueden darse varias fiscalizaciones en cortos lapsos de tiempo. La extensión de la fiscalización, que pudiera abarcar no solamente el inicio de la fiscalización, sino si se presume que hay una duda para fiscalizar otros aspectos de la organización, pudiendo ser los objetivos de la Constitución, etc. Puede tener intensidad, eticidad, debe ser garante del tributo, la contratación fehaciente y debe ser reservado en cuanto a sus actuaciones. Las fiscalizaciones pueden darse por diferentes motivos y estos deben ser emanados por la Administración Tributaria, los cuales pudieran ser por la verificación de los deberes formales, así como sucede luego del 31 de marzo, cuando comienza la jornada de fiscalización para controlar que los contribuyentes hayan declarado el impuesto sobre la renta. Cuando sea sectorizado, ya sea por sus rubros o por sectores económicos y comerciales, por los objetivos de constitución de la organización, por si su enriquecimiento es exento o exonerado, por territorios o jurisdicciones, así como sucede que las jornadas se dan por territorios, urbanismos, sea por el tipo de personalidad jurídica, bien sea natural o jurídico, o porque haya habido una fiscalización previa. También puede ser porque se sospecha que la información declarada ante la Administración Tributaria no sea la correcta o genere dudas. Los procedimientos solo podrán ser realizados por fiscales adscritos ante la Administración Tributaria y deberán ser designados por la misma para realizar estos procesos, ya que como se ve vulnerada la privacidad del contribuyente por involucrarse documentos comerciales, los libros, registros y estados bancarios y los demás documentos relacionados con el tributo. Estas facultades fiscalizadoras pueden desarrollarse en la Administración Tributaria, en el domicilio del contribuyente o responsable, donde se realice parcial o totalmente las actividades, o donde exista al menos una prueba parcial de que se haya generado el hecho imponible. No existe un plazo definido una vez iniciada la fiscalización, aunque estos procesos no deben entorpecer la actividad del contribuyente, y que sabemos que en la realidad no siempre sucede, ya que vemos el atropello de algunos funcionarios al realizar este proceso. Como resultado de la fiscalización, se debe generar un acta fiscal, la cual debe ser notificada al contribuyente, en el que se deje constancia de los resultados de la fiscalización
y el cual cuantifique el importe de la obligación tributaria. Y si llegara a haber una diferencia, se debe establecer el monto. Estas actas no imponen sanciones ni determinan los intereses de mora, y en tal caso le correspondería a la resolución del sumario administrativo, que vendría siendo la continuación del procedimiento luego de la notificación del acta. Las etapas del proceso comienzan con la designación del funcionario que va a realizar la fiscalización, la providencia, que no es más que el resumen emanado por la administración, donde se da la resolución del inicio de la auditoría. Se debe identificar al contribuyente sobre el tributo o los tributos y sobre los periodos que se van a fiscalizar. La constitución del expediente, generar el acta de requerimiento. Aquí se indican los recaudos o la documentación solicitada por la administración. Luego vendría la entrega de los recaudos solicitados, esto ya es por parte del contribuyente, y finaliza con el acta de auditoría o el acta de reparo. Es importante resaltar que el acta fiscal de reparo no determina los tributos de forma definitiva. Quiere decir que esto es un acto de mero trámite, que luego conformará el acto definitivo y que está previsto a la determinación de la obligación. Bien, ahora hablemos de la determinación tributaria. Se refiere al acto o al conjunto de actos realizados por la Administración Tributaria dirigidos a precisar, en el caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar, cuál es el importe de la deuda, es decir, cuantificar la existencia de un crédito fiscal por parte del sujeto pasivo. La normativa tributaria para su determinación se encuentra establecido en la ley, atendiendo así el principio de legalidad, y la duda impositiva se genera al producirse el hecho quien da lugar al impuesto. O sea, no sucede arbitrariamente, sino que respetamos el principio de legalidad según lo establecido en la ley. El artículo 140 establece que puede darse la autodeterminación o la determinación del sujeto pasivo como uno de los sistemas de determinación. Se realiza sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los responsables y puede extenderse hasta terceros que intervengan en el proceso afectado por el tributo. Es decir, el sujeto pasivo puede determinar cuál es el tributo que le correspondería pagar por el hecho imponible que no se declaró o que no se informó, mediante una declaración jurada. Y esta no es más que un simple medio de información a la administración de que existe un hecho imponible, siendo esta definitiva y que puede ser verificada y rectificada por parte de la administración. En otro de los sistemas tenemos la determinación de oficio, que se da cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración, cuando la declaración genere dudas relativas a su veracidad o exactitud, cuando el contribuyente no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte elementos para efectuar la determinación, cuando la declaración no esté respaldada por documentos, contabilidad o cualquier medio que permita conocer el cálculo, cuando los documentos, registros o libros no reflejen el patrimonio real del contribuyente y cuando lo establezca el código o las leyes tributarias. De este sistema se derivan dos procesos de determinación. Uno es sobre la base cierta y el otro sobre la base presunta.
La determinación sobre base cierta no es más que la hecha sobre el conocimiento directo de los hechos que constituyen el hecho imponible, y a su vez permita determinar su atribución subjetiva, su valoración cuantitativa y sus caracteres temporales y especiales. Los elementos que componen al hecho pueden ser comprobados mediante presunciones legales o interpretativas y pueden ser suministradas por el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente colabora al dar información para la determinación de este tributo, y se puede determinar sobre con pruebas del hecho. En referencia a sobre la base presunta, como su nombre lo indica, es parte de presumir, de la presunción, mejor dicho, por parte de la administración, y que no excluye la posibilidad de algunos elementos que constituyen el hecho resultante de pruebas directas. ¿Qué más o menos que podemos sacar de esto? O sea, que carece de elementos antecedentes o informaciones ciertas y exactas por la cual se basan en indicios. O sea, aquí es más o menos imaginar qué pudiera determinarse del tributo. ¿Por qué? Porque esta determinación se da cuando los contribuyentes se oponen o obstaculicen los accesos al lugar donde se deba desarrollar la fiscalización, imposibilitando el conocimiento cierto de las operaciones, cuando se lleven dos o más sistemas contables con distinto contenido, cuando no se presenten los libros y registros de contabilidades, documentaciones o información relacionada con las operaciones registradas, cuando ocurren irregularidades con la omisión de registros de operaciones y alteración de ingresos, costos y deducciones. El registro de egresos que no cuenten con soportes, egresos, compras o cualquier otro que no tenga un valor legal, como una factura o como un gasto que no esté representado en la empresa. La alteración u omisión de registros de inventarios a precios distintos de los costos, cuando se advierte sobre irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto. Este es más que todo cuando el contribuyente no colabora en la prestación de información para la determinación. Los datos, ¿y qué pasa cuando el contribuyente no colabora? Bueno, la administración, para determinar el hecho, utilizaría los datos de la contabilidad o en declaraciones de otro tributo, del mismo ejercicio o de otros ejercicios, o cualquier otro elemento que hubiesen utilizado si se hubiera determinado por la base, si se hubiese aplicado la base cierta. Podrá realizar estimaciones mediante comparación de inventarios, cuando haya incrementos patrimoniales no justificados, también lo puede determinar por allí. Cuando hay capital invertido en explotaciones económicas por los volúmenes de transacciones y las utilidades de otros periodos, por el rendimiento del negocio o la explotación de empresas similares, por flujo de efectivos no justificados. Sabemos cuando se realizan ingresos y no están legalmente soportados, también por allí la administración pudiera determinar cuál sería el tributo, y cualquier otro método que ayude a la determinación, cualquier otra prueba o cualquier otro mecanismo para la determinación. Bueno, de esta manera culminamos con la defensa de estos dos puntos, y para ampliar la información puede revisar nuestro informe
fiscalización y determinación. Gracias por su atención.